Bueno, en el día de hoy vamos a proceder a explicar un poco de los procesos politrópicos y hacer un ejercicio relacionado con ellos, ¿sí? Entonces, los procesos politrópicos es en el cual tenemos cambios de presión, temperatura y volumen, ¿sí? En donde hay transferencia tanto de trabajo como tanto de calor, ¿sí? Y tenemos una variación en su energía interna también. Entonces, están caracterizados por tener este comportamiento, ¿sí? Que es presión por volumen elevado a la K, ¿sí? La K se le llama la constante politrópica y esto va a ser igual a una constante C. ¿Listo? Las ecuaciones a tener en cuenta en estos procesos son esta que está acá para calcular las temperaturas, ¿sí? Teniendo uno las presiones en los puntos y una temperatura conocida. La otra ecuación que nos podría ayudar es esta que está acá, teniendo los valores de los volúmenes conocidos, ¿sí? Tanto en el punto uno como en el punto 2. Ahora, para calcular el trabajo realizado, ¿sí? Durante un proceso politrópico es importante recordar que podemos usar o esta que está acá, en donde RG es la constante del gas, ¿sí? Acá recuerden que es la constante politrópica, M sería la masa y T2 y T1, que sería la temperatura en un punto 2 y en un punto 1, ¿sí? También podemos calcular el trabajo de esta forma, ¿sí? Teniendo la presión y los volúmenes, ¿sí? Entonces, cualquiera pueden usar, les va a dar exactamente lo mismo. Eso va a depender, es en el caso de los datos que tengan y el ejercicio, pues lo que les esté pidiendo. ¿Listo? Entonces, en el día de hoy vamos a realizar este ejercicio que está acá. ¿Sí? Voy a proceder a leer el enunciado. Dice dióxido de carbono a 30 grados centígrados y a 150 kilopascales y 0.032 metros cúbicos es comprimido dentro de un conjunto pistón-cilindro durante el proceso. La presión y el volumen específico están relacionados por PV igual a 1 PV a la 1,18 igual a una constante. La cantidad de energía transferida en el gas en forma de trabajo es de 20 kJ, 120 kJ. Considerando el comportamiento de un gas ideal, determine la temperatura final en grados Celsius y la transferencia de calor en kilojoules sobre kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a resaltar del enunciado a primera vista? Entonces, tenemos que están comprimiendo un gas. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que está comprimiendo el gas. Tenemos que está un proceso relacionado con este que es acá, que es exactamente, pues, el proceso politrópico. En este caso, este 1,18 que está acá vendría siendo nuestra constante K, que es la constante politrópica. ¿Listo? Ahora, sigamos resaltando los datos importantes. Nos están diciendo que se está transfiriendo una energía en forma de trabajo, que son 120 kilojoules sobre kilogramo. Importante, recordar que está sobre kilogramo, ¿sí? Es un trabajo específico. Nos dicen que si considerando que es un gas ideal, ¿no? Entonces nos están pidiendo la temperatura y la transferencia de calor en el punto 2. Entonces, podemos observar que en el instante 1 o en el estado 1 tenemos 30 grados de temperatura, 150 kilopascales y un volumen de 0.032 metros cúbicos. Ahora, ¿qué le va a pasar a ese gas? A ese gas le están suministrando un trabajo, ¿cierto? Le van a suministrar un trabajo y le van a suministrar o ceder calor, cualquiera de los dos. Aún no sabemos, pues porque no nos lo dice el enunciado, es lo que tenemos que calcular. Entonces, como nosotros tenemos que se le está suministrando un trabajo, ¿vale? Entonces, ese gas lo que va a pasar es que se va a empezar a, está comprimiendo el gas, ¿vale? Y por ende, vamos a tener que va a haber un volumen menor que en el que está en el estado 1, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer para calcular la temperatura en 2? Si se dan cuenta, ¿sí? Nosotros podemos observar que conocemos temperatura 1, presión 1 y volumen en 1. ¿Listo? Pero no conocemos ninguna de estas otras tres. Entonces miremos la ecuación de acá si nos sirve. Conoceríamos la temperatura 1, la presión en 1 y la K que la conocemos. Pero no conocemos la presión en 2 ni la temperatura en 2. Entonces esta no nos serviría porque tendríamos una ecuación, dos incógnitas. Nos vamos a la segunda. Conocemos temperatura 1, volumen 1, pero igual no conocemos ni el volumen ni la temperatura. Entonces ahí quedamos pues sin poder hacer mucho. Pero si nos vamos a la de trabajo, ¿sí?
esta que está acá, vemos que no conocemos presión, no conocemos volumen y nos pasa lo mismo. Estos dos datos los conocemos. Pero si nos vamos a esta de acá, conocemos el trabajo, ¿vale? La masa la podemos conocer, pero no va a ser necesaria calcularla porque tenemos un trabajo específico. Entonces, recuerde que el trabajo específico es el trabajo dividido en la masa, ¿sí? Entonces, no habría que tener en cuenta esta masa que está acá. La constante del gas la podemos conocer, es una constante, una propiedad que tiene el gas. La temperatura en 2 no la conocemos y la temperatura en 1 sí. Entonces contamos incógnitas. Esta la conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto no lo conocemos. Entonces podríamos calcularla. Entonces, vamos a usar esta ecuación para calcular la temperatura en 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? De la siguiente manera. Entonces, primero vamos a sacar los datos, lo que viene siendo la constante del gas. Entonces, la constante del gas la pueden ver en tablas. Entonces, mira, venimos acá. Buscamos en la tabla del libro de Sengel, en el apéndice 1, la tabla A2. Miremos acá dióxido de carbono y miremos que tenemos una constante que equivale a 0,1889 kilojoules kilogramo Kelvin. ¿Listo? Entonces ya tenemos la constante del gas. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a colocar la ecuación. Entonces aquí el trabajo va a ser igual. La masa no la vamos a tener en cuenta porque tenemos un trabajo específico. Ya viene sobre dividido en masa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos queda la constante del gas que vendría siendo 0,889 por, entonces nos queda la temperatura de 2 menos la temperatura de 1. Recuerden que las temperaturas para trabajar en esas ecuaciones deben estar en Kelvin. Entonces, ¿cuánto va a ser la temperatura de 1? Entonces va a ser 303 Kelvin. Dividido en 1 menos K. Entonces nos queda 1 menos K. ¿Y cuánto vale K? 1,18. ¿Listo? Poner acá que K vale 1,18. Listo. Pero el trabajo, ¿cuánto es? El trabajo es 120, ¿no? Ahora, como el cilindro se está comprimiendo, nosotros vamos a pasar de un volumen mayor a un volumen menor. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo que se está efectuando en el sistema va a ser negativo, ¿vale? Entonces, por ende, nosotros no vamos a poner acá 120, sino menos 120, ¿ok? Entonces, calculamos esos datos que está acá. Entonces nos va a quedar 0,189 dividido en 1 menos 1,118 y nos queda menos 1,049 4 de 2 menos 303. ¿Listo? Ahí resolvemos esa ecuación. Resolvemos la ecuación y nos va a quedar que la temperatura en 2 va a ser igual a 417 a 417,34 Kelvin. ¿Listo? Entonces, resumen de cómo calculamos la temperatura. Como ya conocíamos el trabajo, ¿vale? Reemplazamos en la fórmula. ¿El menos de dónde sale? ¿Por qué sale el menos? Porque estamos comprimiendo el gas. Y como se comprime el gas, ¿cierto? Entonces se está disminuyendo el volumen. Por ende, estamos con un delta de volumen que va a ser negativo. Recuerden que el trabajo depende exclusivamente del volumen, ¿sí? Entonces, tenemos listo la temperatura en 2. Ahora, ¿qué es lo que nos piden calcular ahora? Nos piden la transferencia de calor, ¿listo? Entonces, esto ya está, que es el trabajo, la temperatura en 2. Ahora, ¿cómo calculamos la transferencia de calor? Pues, si recuerdan ustedes, la segunda ley de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados.
es la siguiente. Entonces, nosotros tenemos que el calor menos el trabajo va a ser igual al delta de la energía interna, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a trabajar trabajos específicos, ¿vale? Entonces nos va a quedar simplemente pues los trabajos específicos, ¿no? Te voy a poner la W un poco más chiquita. Nos va a quedar el delta de U específico, ¿listo? Entonces voy a poner acá que esto va a ser específico. Sin considerar la masa. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Entonces, nosotros conocemos cuánto es W, ¿cierto? Que es menos 120. ¿Por qué el menos? Recuerden que le estaba diciendo que como se está comprimiendo el gas, ¿cierto? Entonces ese trabajo va a ser negativo. Y va a ser igual al delta de U. ¿Y a qué es igual el delta de U? Entonces va a ser la energía interna en 2 menos la energía interna en 1. ¿Cómo calculamos ese delta de U? Entonces, ese delta de U lo vamos a calcular cuando nos dicen que es un gas ideal. El delta de U yo lo puedo calcular como el CB promedio por el diferencial de temperaturas. ¿Listo? Así nos quedaría. Entonces esto va a ser una ecuación, otra formulita que la van a utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el CB promedio? Nosotros tenemos dos temperaturas, T1 y T2. Entonces, vamos a calcular el CB a temperatura en 1, ¿cierto? Y el CB a temperatura en 2. Entonces, el CB a 303 Kelvin, ¿cierto? Entonces, y el CB a 417 Kelvin. Entonces, nos vamos a las tablas, ¿sí? Y buscamos esa, ese dato. Entonces, vamos acá a la tabla A2. Y entonces, para aproximar, vamos a usar 300 Kelvin para hallar el CB. Entonces, tenemos que a 300 Kelvin es de 0,657 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y a 417, para no hacerlo así tan exacto, voy a usar simplemente 400, ¿sí? Ustedes, ¿cómo harían para calcularlo a 417? Pueden hacer simplemente una interpolación, pero pues para no demorarnos, vamos a hacerlo así. Listo, ya tenemos los dos valores del CB. Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular el CB promedio? Simplemente el CB promedio va a ser igual a la suma de ambos dividido entre 2. Listo, entonces eso nos da 0,735. ¿Qué unidad es? Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Listo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ahora cuánto va a ser el calor? Entonces, el calor simplemente va a ser igual. Entonces, acá nos va a quedar menos, ¿cierto? Más 120, perdón. Igual al delta de U. Entonces, ¿cómo alto es el delta de U? Entonces nos queda 0,7035 que multiplica. ¿Cuánto es T2? Entonces T2 es 417. 417.34 menos 303, que es la temperatura en el punto 1. ¿Listo? Entonces vamos a pasar simplemente a restar eso. Entonces queda Q. Resolvemos eso. Entonces nos queda menos 120 más 0,7035 por 417.34 menos 303. Nos da aproximadamente que es de menos 39,56 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el calor
menos 39,57. El signo negativo que nos está indicando. Entonces, como nos da negativo el signo del calor, eso quiere decir que está cediendo calor al entorno, ¿sí? Está saliendo el calor, entonces por eso es el signo negativo.